Hola, buenas tardes. Desde el doctorado de Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad de la Universidad de Valparaíso y su director Adolfo Vera, yo soy Valeria Jara de la Extensión. Les damos la bienvenida a este seminario llamado Hackeo, Bricolaje y Política Hacker. Estamos ahora transmitiendo por el Facebook de la Universidad de la Facultad de Humanidades y Educación, y el video de esta sesión y de las sesiones que vengan va a quedar alojado en la página de YouTube de la universidad, así en la lista del doctorado. Eh, Muy contento, con mucha alegría de esta instancia, que gracias al acercamiento de Alejandra Pérez Núñez, hoy comenzamos con este seminario. Alejandra es artista, activista, licenciada en estética y psicología por la Universidad Católica de Chile. También es magíster en diseño de medios por el Instituto Piet Zwart de Rotterdam, en Holanda, y doctora por la Facultad de Media, Arte y Diseño de la Universidad de Westminster en Londres, Inglaterra. Entre sus exposiciones destacadas se encuentra Hackeando Antártica en el Museo de Arte Contemporáneo en Santiago en el año 2019, así como Hacking Antártica, también una exhibición individual en la London Gallery West del mismo año. Luego Otros Sonidos, Otros Paisajes en el Museo de Arte Contemporáneo de Roma, Macro, en el 2017. Links sobre estas exposiciones y otras están en la web del doctorado dei.v.cl, por si quieren revisar más de su trabajo. Ella ha desarrollado actuaciones en vivo de ruidismo o noise en Chile, Sudamérica, Europa, entre las que destaca, por ejemplo, su participación en el 15º Festival Internacional de Música Experimental Extrema, Ruido y Furia, en el Dom Center de Moscú en el 2016. Actualmente colabora con el Centro de Estudios de Filosofía, Lógica y Epistemología de la Universidad de Valparaíso y realiza docencia en la Escuela de Geología de la Universidad de Chile y en el Doctorado de Estudios Interdisciplinarios, este mismo. Hoy está con nosotros conectado Nicholas Collins desde Massachusetts, Nueva Inglaterra, así que súper guay. Y Alejandra, por favor. Muchas gracias, Valeria. Espero que me escuchen bien. Estoy eh, transmitiendo desde Peralillo, en la región de O'Higgins, y tengo el agrado de estar hoy junto a todos ustedes y con Nicholas Collins, a quien conozco desde el año, más o menos el año 2004. Tuve la suerte de participar en uno de esos talleres de hardware hacking, cuando su libro era una fotocopia, lo estoy mostrando. Desde entonces podría decir que este encuentro con Nick cambió mi forma de realizar mi práctica artística. Nicolás es neoyorquino de origen, él va a contar más sobre su origen, pero es compositor e intérprete, que trabajó con John Cage, Alvin Lucier, David Tudor y muchos otros maestros de la música moderna. Es uno de los primeros en adoptar microcomputadoras para presentaciones en vivo. También hace uso de circuitos electrónicos, instrumentos acústicos convencionales e instrumentos electroacústicos híbridos. El Dr. Collins es profesor en el Departamento de Sonido del Instituto de Arte de Chicago e investigador asociado del Instituto Orpheus en Ghent, Bélgica. Ha dirigido talleres de hackeo en todo el mundo, ha sido director artístico visitante de STIME en Ámsterdam, es compositor residente del DAAD en Berlín, y durante mucho tiempo fue el editor en jefe de Leonardo Music Journal. Su libro, Handmade Electronic Music, The Art of Hardware Hacking, publicado por Routledge en el año 2020, ha influido en la música electrónica emergente en todo el mundo. Pueden ver su trabajo en www.nicolascollins.com. Nicolás, es una alegría tenerte con nosotros. Por favor, adelante con tu presentación. Gracias, Alejandra. Esta edición del libro es muy raro ahora, ¿sí?
En el año pasado, Routledge ha producido la tercera edición de este libro y pensaba, ay, tan aburrido. 3 ediciones sobre hacking es un conundrum, ¿sí? Y he preguntado a unos amigos para construir artículos nuevos, capítulos nuevos para esto, para revivir, para hacer más nuevo, más contemporáneo. Y he preguntado a unos 20, pensado a solamente unos 10 se revelan con capítulos. Y al fin hay 30 capítulos nuevos, sí. Y es muy lindo ahora porque es más cooperativo, es casi como después de tu taller en Bélgica en 2004. Cada hacker ha escrito un libro sobre sus propias favoritos proyectos, ¿sí? Y tengo mucho más representación del Cono Sur y de otros países en el mundo que no son en el centro de Europa y Norteamérica. Y hay muchos capítulos sobre la cultura y la política de las escenas de DIY, ¿sí? Eso es un nueva onda. Bueno, ya, tú has dicho todo sobre mi vida y creo que ahora no tengo nada para decir. Pero Alejandro me ha invitado para hablar un poco sobre los años primeros de una forma de música experimental. Al momento hay más interés sobre eso. Y yo voy a explicar, yo soy un hombre con demasiados idiomas en mi cabeza y todos son mezclados. Y por eso con cada año mi español es más feo y más feo. Y discúlpame, pero si no entiendes, manda un mensaje y podremos cambiar a alemán o holandés, por ejemplo, o inglés. Yo soy muy, muy viejo, ¿sí? Como un dinosaurio. Y estudiaba en los 70s con Alvin Lucier, ¿sí? Y esos años, para mí, estaban los años perfectos para inmersión a una música que pensaba, eso es una revolución, ¿sí? Esas obras nuevas del fin de 60s y los años de los 70s son tan diferentes de la música europeana que vive en esta casa que se llama la vanguardia o la música contemporánea. Esa música no tiene nada que hacer con Schoenberg o Bach o Beethoven o Stockhausen. Es tan diferente. Y conozco unos de ustedes, sus nombres en la lista, y no sé si hay otros que entienden la literatura de esta época, pero esos compositores como Paulino Oliveros y Terry Riley y Alvin Lucier, Robert Ashley, Gordon Muma, David Tudor, John Cage, esos nombres son nombres de una música nueva. Para compositores jóvenes en los Estados Unidos, porque antes de estos, cuando estudia música nueva en los Estados Unidos, está estudiando música europea. Y entiendo para ustedes que viven en el Cono Sur, eso es solamente un colonialismo pequeño. No es tan malo como las relaciones entre el norte y el sur. Pero tiene un elemento de la invención de una propia música para nuestro país, cuando esas obras emergen. Aquí en las 70s estoy estudiando con este compositor, Alvin Lucier, y no hay libros, solamente
partituras son fotocopias que se van de una mano a la otra mano. Y cuando Lussier quería hacer un seminario, una lectura sobre David Tudor, él dice, David viene para hablar con mis alumnos, porque no hay libros, ¿sí? Y por eso he estudiado música nueva como estudiando la música folclórica, ¿sí? Sentando con los maestros, escuchando y haciendo repetición, ¿sí? Al mismo momento en esa universidad estaba estudiando la música de India y estaba sentado con un músico de India tocando un instrumento que tiene 2000 años de tradición. Es casi lo mismo, estudiando con David Tudor y estudiando la música indiana. Es muy interesante, es muy democrática. Por eso la educación es una pregunta de una inmersión en la producción de estas obras. Estoy estudiando composición. Me gustaría estar un compositor, pero las lecciones estaban haciendo una realización de una obra de David Tudor, de Alvin Lussier, ¿sí? De John Cage, de cualquier persona. Y por eso tengo una relación, ¿cómo se dice? Muy íntimo, muy fuerte con estas obras. Y Alejandra, pregúnteme, hablaba un poco sobre la relación de la cultura de hacking y piratería y DIY y estas obras de música experimental. Y frecuentemente digo que la música electrónica en los Estados Unidos en los 60s y 70s es la música de pobreza, ¿sí? Hay pobreza y hay pobreza, ¿sí? Esos compositores no tienen hambre, ¿sí? Pero no tienen tecnología, ¿sí? Tienen comidas, pero no tienen tecnología. En Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, hay todo este dinero para construir estudios para composición y salas para orquestas y todo esto. Y hay una gran tradición de música electrónica que se vienen de estos estudios en Alemania y en Francia. Pero no hay esos estudios en los Estados Unidos. Y cuando John Cage, un compositor muy radical, siempre experimentando con sonidos nuevos, le gustan trabajar con sonidos electrónicos, tenía que construir sus propios instrumentos, ¿sí? Y no estaba un ingeniero, ¿sí? Los primeros instrumentos electrónicos en los Estados Unidos son hacked. Por ejemplo, una obra de Cage de 38, antes de la guerra, le gustaría un oscilador, ¿ya? Un típico pitch, una frecuencia, ¿sí? No pueden comprarlo, demasiado caro. Él tiene un disco de sine waves que se usan para probar, para test, para calibración de equipo electrónico. Y tenía un DJ en 38 tocando este disco para fabricar un sonido como un sireno. ¿Sí? Y al fin de 50, en 60, he hecho una obra muy linda que se llama Cartridge Music, que se usan solamente para los sonidos, no sé qué la palabra es en castellano, pero son las cositas en un tocador de discos con
la cosita que actualmente toca el disco, ¿sí? En inglés se dice un cartridge. Es como un micrófono de contacto, ¿sí? Y en cada uno de estos hay un needle. ¿Cómo se dice un needle, Alejandra? Una aguja, la Una hoja. cápsula y la aguja debe ser. Sí, sí. Y se remueven y pone otras cosas adentro, ¿sí? Como un poquito de madera, un spring, un slinky, ¿sí? Y solamente estos, muy baratos. Y ha hecho conciertos con estos, ¿sí? Y cuando estaba un alumno de Lucie, teníamos un seminario y él dice, ok, para ganar puntos para este curso, cada persona en esta clase tiene que hacer 15 minutos de esa obra de Cage. Construir con un partitur y todo esto. Y cada niño y cada niña en la universidad, en las 70, tiene un gramófono, un tocador de plátanos, ¿sí? Y tenemos que traer nuestros estéreos al sala de conciertos para tocar esta obra. Es un ejemplo de hacking, pero también de DIT, Do It Together, haciendo conjuntos, ¿sí? No solamente a solo, pero conjuntos. Y la idea es esta construcción de instrumentos nuevos, de cosas normales de la vida, no de cosas que se vienen de una estación de radio o de una fábrica de tecnología para la industria militar. Son para la música, esas cosas. Y que trabaja con un pianito muy, muy fino que se llama David Tudor. Es el gran maestro del piano de los 50s y 60s. Y Tudor decide que le gustaría tocar música electrónica, no solamente acústica. Pero no hay instrumentos, no hay sintetizadores, no hay estudios, no hay esos. Tienen que construirlo. Y en esos días primeros hay solamente unas posibilidades para elementos para música electrónica. Hay micrófonos de contacto, como cosita de un tocador de discos. Y también hay amplificadores, ¿sí? Amplificadores para hacer una cosa más grande. Y Tudor descubre que cuando se tiene la salida de un amplificador y hace una conexión a la entrada con una alambre, pueden hacer feedback dentro de la máquina. Y este feedback hace una oscilación, ¿sí? Como un sintetizador. Y las primeras obras en esos años son con esos dos mecanismos. Amplificación de sonidos muy pequeños con micrófonos de contactos, como un microscopio para sonido. Y también esas ideas de feedback, ¿ya? Y feedback, y espero que cada uno de las personas en esta clase trabajaba con feedback, porque es un regalo de Dios, ¿sí? Es muy plástico y siempre hace una reflexión del espacio, ¿sí? Si tiene un micrófono y un parlante en una sala y se mueve, pueden tocar la sala como una flauta, ¿sí? Y cuando se hace no input mixing, hace cambio en amplificación, en tono, en todo eso, hace cambios. Es muy rico y muy orgánico. Y eso es la música electrónica primeval de los Estados Unidos, ¿sí? Creo que posiblemente hay un aspecto un poco filosófico cuando se piensa que toda la música es sobre
solamente la idea de amplificación, ¿ya? Hay solamente una idea en todas esas obras, es hacer más fuerte. Y a un momento hay un cambio, hay feedback, hay distorsión, hay eso, ¿sí? So, unos ejemplos de unas obras que son interesantes, posiblemente familiar. Alvin Lucier fue un poco más joven de Cage y Tudor y ha estudiado música más clásica en el conservatorio y estaba en Roma con una beca escribiendo, como él dice, música en el estilo de Stravinsky. Y unos amigos vienen y dicen, Alvin, viene con nosotros, hay este loco, señor Cage, toca un concierto en el American Academy. Vamos, yeah, chispas. Y se van. Y Alvin dice, es increíble, ¿ya? Es increíble. David Tudor, el más virtuoso en el mundo, está haciendo como esto con el piano. Y Cage es abajo haciendo como esto. Hay un pausa. Y Lucy dice, por un año no he escrito una nota de música, solamente bebe vino. No puedo escribir nada. Y después de 2 años ha hecho una obra muy, muy lindo. La revolución en Lucier después de Cage pasa. Y después ha hecho una obra que se llama Music for Solo Performer. Por eso, él tiene un amplificador para los ondas cerebelos, ¿sí? Se vienen de la cabeza cuando está en un estado de meditación, ¿sí? No durmiendo, pero en un estado muy tranquilo. Y en este momento, que se llama un estado de alfa, hay estos señales eléctricas que son cerca de 12 Hz. 12 Hz. 12 Hz es casi como digamos, un drum roll con un snare. Con esto. Y en su escuela, Alvin Lucier estaba un drummer en un marching band. So, él tiene este ritmo en la cabeza. Y Lucier ha hecho la conexión entre estos electrodos y el amplificador. Y después tiene 8 amplificadores. Y la altavoz de cada amplificador siente sobre un tambor, ¿sí? Tienes un tambor, un parlante, un altavoz como esto, o tenemos un gong, y el parlante es muy, muy cerca como esto. Y cuando las ondas se vuelven del altavoz, esa vibración muy bajo pueden tocar el tambor, ¿sí? Y pensamos de drumming, ¿sí? Drumming es muy activo, ¿sí? Es muy físico. Pensamos sobre los heavy metal drummers, ¿ya? Siempre muy sucio, ¿sí? Y Alvin solamente pueden tocar estos tambores si no está haciendo nada. Está sentado con esto, absolutamente tranquilo. Y después, y a estos ondas. Eso es una inversión de la percepción de la música de percusión, ¿sí? Es una idea que se viene solamente de amplificación, es todo. Amplificación. Y casi amplificación de nada, porque no es como está pensando de música, está pensando de nada
Y esto es el sonido de nada. ¿Ya? Para mí eso es un metáforo muy, muy curioso, muy lindo. ¿Sí? Después de unos años trabajando y estudiando con Lucier, cada 5 o 6 años hay un teléfono de Lucier y dice, Nick, hay un festival, le gustaría hacer esta obra, por favor, ayúdeme. Y vamos a hacerlo. 1 kilómetro de alambres entre de amplificadores, 24 tambores y gongs y todo eso. Esa es haciendo todo eso. Y dice, todo es más fácil con un laptop, ¿ya? Pero eso es la música electrónica paleolítica y tiene un aspecto muy física, porque no estamos escuchando a parlantes, a altavoces, estamos escuchando a los altavoces tocando tambores. Estamos escuchando a los tambores, no a los altavoces. Pero al fin es sobre esa idea de amplificación. Otra obra. Y esta obra hemos tocado en el Festival de Tsunami en unos años pasados. Estaba una producción chilena en los años pasados. Pero el otro es de David Tudor. Ha hecho una obra muy popular que se llama Rainforest. Y eso es también sobre la idea de amplificación. Porque hay una versión de un parlante especial que se llama un transductor, ¿sí? Eso es la palabra. Transductor. Un transductor, ¿sí? Un transductor es un altavoz sin el cono de papel. Es solamente este mecanismo que se hace en forma de movimiento en respuesta a sonido. Y con este transductor se pueden fijar a cualquier cosa, una caja de madera, un vaso, una cosa como esto, y pueden hacer un parlante con el vaso, un parlante con esto, ¿sí? Porque tú tocas una canción de Beyoncé o un poquito ruido del radio y hace vibraciones y el sonido se fue. Pero lo que es curioso es que ese no tiene un carácter neutral, ¿sí? Para sonido. No es como un altavoz muy cara de un estudio que tiene el sonido perfecto. Es antiperfecta. Él tiene una identidad. Y con esa obra de David Tudor, tú tienes objetos, lo más se vienen de la basura, y sonidos, y la idea es haciendo combinaciones de sonidos y objetos para construir esculturas de sonido. Esculturas de sonido. Y los aspectos físicos de estos objetos hacen la transformación de ruidos familiares a ruidos y sonidos nuevos, ¿sí? Y también es un proyecto muy cooperativo, porque si tienen 12 personas, se dice, cada uno de ustedes, aquí tienen 3 traductores, van a la calle, encuentran unos objetos, y vienen a experimentar con sonidos, y pueden hacemos una instalación en una galería. ¿Ya? Y también la idea de la obra no es sobre la fabricación de un sonido muy especial con un sintetizador o tu canción favorita, pero es sobre la idea de la intersección de un ruido familiar, un sonido familiar, y este objeto en el descubrimiento de cambios interesantes, musicales. ¿Sí? Bueno,
entiendo que para oír una discusión de obras que no entienden, no conocen, posiblemente es aburrido. He hecho un comment con unos links a videos en YouTube donde pueden oír y ver esas dos obras, por ejemplo. Y también un video corto sobre los talleres de hacking. ¿Sí? Alejandra, es 3:40. ¿Qué quieres Sí. ahora? Pues mira, quiero ver si les está llegando a todos en el chat los links que sugeriste para ver Music for Solo Performer, Rainforest. No sé si, Ya, ¿sí? ¿Les solo llega? sí, hay un para solo performer, es de un A mí no me concierto. salen, ¿Te ¿No sale? sale? no aparecen. Ok, yo voy otra vez. Es antes. Porque Espera, no ya sé. estaban admitados. Sí, es por eso. Ok, bueno, yo voy a mandar, si Mira, mando aquí eso, ya está. si mando a todo, Ahí llegó. se dice a todo, everyone es muchas personas. Ok, bueno, y Sí, ahí ya lo mandó la Valeria y tú también. Ahí está. pueden ver todos, Sí, sí, gracias. Muchas sí, gracias. ok, bueno, Sí. perdóname, no entiendo todas las entradas y salidas de Zoom. Me llegó. So, ¿qué quieres? Porque tú Mira, hablas sobre otras sí, cosas. ¿Quieres que hable un poco sobre hacking o es suficiente ahora? sí, habla un poco de hacking y Ok, también quiero invitar a todos, si tienen preguntas, las pueden hacer en el chat o a viva voz. bueno, Ujú. ok. So, eso es lo que pasa, que en las 70s, antes de computadores, y construyendo circuitos para música, ¿cómo se dice? Con guidance, con asistencia de personas como Tudor y Behrman y mis amigos. Es cooperativo porque no hay mucha información, no hay internet. Y durante el fin de 70s y los 80s estábamos trabajando mucho más con computadores, ¿sí? Porque están tan fuertes y todo. Y con cada año más fuerte, ¿verdad? Pero siempre me gustaría tener una mezcla de las varias tecnologías en mi música, con circuitos, con computadores, con instrumentos. Y en 2000 tenía esta posición en una escuela de bellas artes en Chicago. Tiene un departamento muy radical de sonido de las 70s y mis alumnos todos están trabajando con computadores para hacer todo. Son muy literatura, muy con cosas dígitos. Pero de vez en cuando tiene ¿cómo se dice? Un forma de esquizofrenia, porque toda la música para esos jóvenes es electrónica, ¿sí? Siempre está escuchando a música con estos, ¿sí? No están tocando guitarras y escuchando a música acústica, todo es electrónica. Pero al mismo momento, todos esos estudiantes, cuando tenían 2 años, 3 años, están con un dibujo en la mesa en la cocina, ¿sí? Tienen una conexión física con fabricación de arte, ¿ya? Y de vez en cuando estoy trabajando y dice, para eso no necesitan computadores, puede hacerlo con un circuito pequeño. Yo dice, Nick, ¿tú recuerdas música antes de computadores? Y dice, sí. Música con caballos. Y dice, pueden hacer un clase para nosotros sobre música electrónica sin computadores. Y dice, ¿por qué no? So, he hecho un forma de clase para electrónica para alumnos de arte, no son ingenieros, es muy fácil y trabajando con la tecnología vieja,
como contact mics y esos chips de los 70s, pero también cosas nuevas, que son nuevas, baratas y hacen ruidos interesantes. Es una mezcla, no es un programa de nostalgia, pero al mismo momento es sobre la idea de una colección de circuitos y proyectos que son muy duros. No pueden hacer faltas catastróficas con esos, ¿sí? Pueden hacer muchas combinaciones sin humo, ¿sí? Ya. Y por eso tiene un aspecto un poco anti-autoritario, ¿sí? Porque no se necesitan estudiar ingeniero, pueden hacer permutaciones ilegales y ya. Este libro que Alejandra tiene es solamente un PDF que he hecho para mis alumnos y este se sale del laboratorio como un virus y entra entra a la oficina de una empresa académica y él dice, nos gusta hacerlo en un libro auténtico. So, lo pasa y ahora hay una distribución muy global de esto, pero también entendió que hay un aspecto de la creación de instrumentos nuevos que es comunal. Creo que es más fácil para hacer estos proyectos conjuntos con otros, no a solo. El libro, tú puedes trabajar en tu mesa, en tu casa y pueden hacer todo, pero no es lo mismo como sentado en una mesa con unos 6 amigos y amigas construyendo conjunto, ¿sí? Y por eso hay todos estos talleres y he hecho mucho y también he leído de todos estos talleres que se vienen de nada en lugares curiosos en el mundo. Alejandra, tú has entendido unos talleres en lugares muy curiosos, ¿sí? Que son arreglados de unos o dos artistas en la comunidad y un poco de información y unos pocos componentes y eso es todo. Y lo que es interesante es en las 70s y 80s, esas cosas con quien fabrica instrumentos electrónicos son un poco raros y se vienen del militario. Se dicen, se vienen de las bombas y la guerra, todos son de los ICBMs con quien tenemos una guerra mundial. Tienen un aspecto muy militarístico. ¿Qué parte, Nick, los circuitos? Los chips, los Los chips, circuitos, lo integrado. dimos en inglés Military Industrial Complex. Sí, I mean, tiene un aspecto del weapons, ¿sí? Del weapons. Pero ahora todo viene de los automóviles. Es diferente. Automóviles también no son siempre buenos, pero es más tranquilo, son más baratos. Son muy común, se pueden comprar en todo el mundo, ¿sí? No tienen un aspecto tan gringo ahora, ¿sí? Y he visto unos vídeos de talleres en Indonesia y en China y en África que se usan los mismos componentes que se usan en Sudamérica, en los Estados Unidos. Eso es interesante. Bueno, y creo que esta idea de construyendo tus propios instrumentos es importante ahora, porque, por cierto, el computador yo puedo hacer todo con mi computador, sí, pero es muy impersonal, sí. No tiene la identidad de Nicolás, tiene la identidad
de Apple, ¿sí? Y creo que construyendo tus propias máquinas, tus propios instrumentos, tiene un aspecto de personalización, ¿sí? Bueno, creo que he hablado bastante. Gracias, Nick. Está bien. Mira, les voy a compartir mi pantalla. Precisamente tengo en pantalla una imagen de la notación que se usó para Cartridge Music de John Cage. Y antes que te vayas, no sé, o después, me gustaría preguntarte. Sí, eso es tan lindo, porque esto es, se hacen eso hay unos seis cosas de plástico, ¿ya? Y se necesitan arreglar para cada minuto del concierto, ¿sí? Y pueden moverle y después hacen una fotocopia y después cambia. Y hay instrucciones sobre, eso es como un treasure map. Y se necesitan andar para una de las líneas y todos de esos objetos tienen información simbólica. Pero lindo, dimos en inglés, it's a kit. It is a kit for a score, ¿sí? No es un score. ¿Y esto empezó en los 60 o antes? Porque también he visto otros scores, otras partituras, por ejemplo, para Tone Burst de David Tudor. Sí. También hay unos mapas así muy pictóricos, plásticos. Sí, pero Tone Burst, los partituras de Tudor estaban muy diferentes. Lo más son como un diagrama de circuito y no tiene mucha información de la secuencia de ejecución de acciones, ¿sí? Eso es muy lineal. Es curioso, pero él tiene un forma que se viene de las partituras tradicionales. Sí. Okay. Bueno, Nick, muchas gracias por tu presentación. Yo el día de hoy quisiera hablarles sobre distintos casos que nos permitan aproximarnos a una definición del hackeo. He buscado referencias bibliográficas al respecto. Hay algunas tesis de magíster, hay algunos trabajos, bueno, de artículos. Y, por ejemplo, Steven Levy, en el año 2010, describe a los hackers como héroes de la revolución computacional. En su libro, no lo veo aquí, esta es otra referencia. En el artículo de Jordan del 2017, A Genealogy of Hacking, señala que no hay una definición muy clara, aunque ya van más de 20 años de uso del término. Este grupo humano del que habla Levy son generalmente hombres, blancos, anglosajones, y también los que describe Gabriela Coleman, ella misma una teórica y hacker, que señala que hay una tensión en el hacking entre el individualismo y el colectivismo, que señalaba, por ejemplo, Nicolás, y que se negocia, digamos, esta tensión a través del actuar con inteligencia, que sería como uno de los motivos principales del hacking, cómo actuar inteligentemente. Y bueno, esa ética, digamos, no estaría limitada al hacking, sino que también es la ética de los científicos y la academia. Ahí habrían algunos puntos en común. Pero estos, como decía, estos hackers que describe Coleman o Levy son mayoritariamente hombres, y existen otras definiciones que son más abstractas y que integran aspectos de la vida cotidiana, por ejemplo, las de Pekka Himanen y las de Mackenzie Ward.
en que el concepto de hackeo está puesto, como digo, en lo cotidiano, y como un hackeo de la vida, y por tanto conectado a una ética. Generalmente se ha asociado el hackear con el quebrantamiento de sistemas de seguridad de redes de comunicación digital. Pero este estereotipo de todas maneras se relaciona con las 4 libertades del software libre, que son libertad para usar, libertad para estudiar, para compartir y para mejorar el software. Mackenzie Work, por ejemplo, se enfoca en la libertad de abrirse paso en los sistemas y liberar la virtualidad de la información, en el Hacker Manifesto del año 2004. Otras nociones relacionadas al hackeo la relacionan con desbloquear y con la noción de caja negra. Por ejemplo, como lo mencionó Clement Cadón en la conferencia Music and Hacking, la que estuvimos compartiendo con Nicolás también en el año 2017, y entonces el hacking estaría referido a la acción de traspasar los límites de la caja negra para hacer visibles sus procesos escondidos. Para Mackenzie Work, la clase hacker, él habla de la clase hacker, y habría inventado el encuentro entre el sujeto y el objeto, en nuevas formas de expresión más allá de la triste danza de la necesidad insatisfecha, dice Work. Otros teóricos más recientes, por ejemplo David Chandler, reconoce el hackeo como una forma distintiva de gobernanza, ligada a la autonomía. Dice Chandler que es un modo de vivir en las ruinas. En el ensayo de Valentina Montero, curadora de arte e investigadora, el ensayo Dissent and Utopia, Rethinking Art and Technology in Latin America, publicada en el Almanaque Electrónico de Leonardo, ella analiza prácticas artísticas que operan a través del desmantelamiento de la tecnología. En el mismo sentido que señala Canón de abrir la caja negra, para entender el secreto que albergan las máquinas. Ella, por ejemplo, analiza varios proyectos artísticos, entre ellos uno que es el proyecto Emisora del 2010 de Chimbalab, de Constanza Piña y Claudia González, un proyecto de emisión de radio desde la Vega Central de Santiago, utilizando electricidad producida con papas. Valentina habla de que estos trabajos funcionan como terrenos de excepción. Y también reflexiona en que estos trabajos adhieren al momento de la postautonomía que ha sido descrito por Néstor García Canclini, en que algunos artistas se desvinculan de los objetos e involucran a los contextos en que están situados, implicándose en esta operación, en el modelamiento de nuevos mundos que emergen desde distintos campos de acción política y social. Cornelia Solfrank, artista, hacker, doctora en Derecho, señala que habrían 2 tipos de hacker. Uno es el hacker cultural, que utiliza métodos de hackeo como medio y estrategia de código abierto para reconstruir nuevos sistemas, nuevos entornos creativos en Internet. Pero el hacking, dice ella, como el arte, también es un medio para infiltrarse en la cultura del hacking y contribuir a la formación de nuevas configuraciones de personajes, de espacio, tiempo y juego. El otro hacker que ella reconoce es el hacker clandestino, que se puede definir por su virtuosismo digital, por su anonimato y habilidades, manipulando directamente el código. Ella dice, en este caso me refiero al hacker famoso que no soy, yo tampoco. El segundo tipo de hacker ha recibido, dice ella, mucha atención de los medios últimamente, y cree que la razón por la que los hackers se han convertido en la causa tecnológica madura para la cobertura mediática se puede encontrar, dice, en el contexto social e histórico más amplio de la revolución de la información y la importancia actual de las tecnologías de la información en nuestra economía. El hackeo, dice, es adecuado a este hackeo clandestino que transgrede los sistemas informáticos, es adecuado para las hipérboles, las exageraciones de los medios, ya que es sedentaria, repetitiva y no fotogénica. Eso de Cornelia Solfrank del año 2007. Hackeo
puede ser considerada una práctica de exploración de los límites de lo que es posible con un espíritu de juego. Podemos considerar el hackeo como la ejecución de prácticas discursivas multiespecies, ya que involucran software, hardware, wetware, respuestas electroquímicas, fermentación o escritura. No está limitado el uso ni de circuitos ni de computadores. También podríamos relacionarlo con hacking y hacker, con hocus, ¿ya? Que es una abreviación para un encantamiento mágico, hocus pocus. Y también podría ser considerada una palabra sin sentido, un nonsense, como una palabra enunciada para impresionar. Hacking como un término nonsensical, como el Jabberwocky de Alicia. De todas maneras, podríamos decir que la práctica de hackeo se desarrolla al margen de la producción de verdad. Hackear, dice el Critical Engineering Manifesto, hackear opera más allá del asombro de la implementación. Critical Engineering Manifesto es de Julian Oliver, Gordon Savicic y Daniel Vasilev. Hackear podría marcarse en el enfoque de bricolaje, un concepto definido en el primer capítulo de La mente salvaje de 1968 de Claude Lévi-Strauss, como, o entendiéndose como haciendo con lo que se encuentra a la mano, donde los objetos se relacionan por congruencia, ya que por alguna razón van juntos. Esta congruencia descansa en la práctica de crear colecciones por ninguna razón aparente más que hacer la colección en sí misma. Es como si el bricolajista dispone objetos en continuidad hasta que comienzan a hablar entre ellos. Dice Lévi-Strauss que el bricolaje es la ejecución de un punto de vista, el de la congruencia. El punto de vista del bricolajista descubre la congruencia entre los objetos, como en el caso de una chamán, por ejemplo, que además atribuye a la congruencia efectos terapéuticos. La práctica del bricolajista se parece a la práctica científica, señala todavía Lévi-Strauss, pero se diferencia de ella en cuanto al propósito, la especialización y cómo se relaciona con la contingencia. La práctica del bricolaje es heterogénea. Entonces ahora lo que voy a hacer es una especie de autoetnografía, voy a relatarles mi experiencia en Valparaíso, con mi experiencia de hacking, sobre todo a través de tres espacios, tres instancias. Una de ellas es Espacio G. Espacio G se fundó en septiembre de 2004 en el pasaje Fisher en el Cerro Concepción. Eligieron un lugar amplio que a principios del siglo XX fue usado como baño público femenino, como relata Mauricio Román, también conocido como Mao, se me olvidó tu seudónimo. Pero él relata, llegamos al Cerro Concepción, a esta nueva casa, donde éramos 4 amigos que veníamos de un proyecto anterior, Pabellón G en el Cerro Cordillera. Fue extraño y todo un nuevo desafío levantar un espacio autónomo, libre y autogestionado, dedicado al arte contemporáneo, con la visión de mantenernos en el tiempo. Lo gestionaron hasta el año 2014, si no me equivoco, Jocelyn Muñoz, máster en Cultura Visual por la Universidad de Barcelona, y Mauricio Román, activista, junto a los ideales de Espacio G, que fueron compartir, colaborar, cooperar y disfrutar de lo que hacemos. He situado estas prácticas que comienzo a relatar como ejercicios de aprendizaje, que pienso estaban cruzadas por la lógica de los instrumentos que usábamos, por ejemplo los Schmidt Trigger, o estos electrónica muy básica que encontrábamos en las tarjetas musicales de Navidad, por ejemplo, o el uso de piezoeléctricos. Y estas prácticas educativas no tenían mayor diseño curricular, eran más bien espontáneas, pero se valían de la acumulación de prácticas en las redes de software libre, por ejemplo, las fiestas de instalación, los hack meetings. De hecho hicimos un hack meeting en G. Pienso que las prácticas pedagógicas que se implementaron en esos contextos, tengo alguien con el micrófono abierto ahí, le pido que lo apague. Gracias. Bueno, decía que estas prácticas pedagógicas eran difusas en el sentido que Silvia Rivera Cusicanqui le da a las energías difusas no explícitas detrás de la conformación del cambio social.
Fueron experiencias en gran parte espontáneas, autoconvocadas, hechas entre todas, donde había una búsqueda de soberanía de lo sensible. Y había muchas cosas, habían encuentros de hacking, de fermentación, había una cocina autogestionada, era un espacio para tocar juntas, realmente un nodo de encuentro de mucha gente que también venía de regiones, eh, de Santiago también. Antes de pasar al Centro de Tecnologías Libres voy a mostrarles un afiche, por ejemplo, este afiche fue una tocata que se hizo en G, donde participa también, por ejemplo, Valentina Villarroel de Concepción, Letal, La Mano Frappé. Eran realmente eventos repletos de actividades, y funcionaba, como lo decía Nick, como un encuentro de amigos, pero que servían no solo para juntarse a consumir, digamos, sino que para conversar, para crear, para inventar. En esta misma línea está el Centro de Tecnologías Libres de Valparaíso, que fue fundado por Felipe Claue, y ha funcionado en distintos lugares en Valparaíso. En su Tumblr están documentadas las tocatas y encuentros de hackeo, tanto en Valparaíso como en Santiago. Y quiero describirles un poco una que sale ahí mencionada, las jornadas para la usurpación tecnológica para la autogestión, cuya invitación estuvo descrita de esta forma. Invitamos a toda persona a este encuentro que busque explorar nuevos vínculos en torno a las tecnologías, a compartir y generar un contexto propio respecto a nuestras relaciones, donde las lógicas de dominio y control no formen parte de nuestras vidas y decisiones. Pensamos que es importante saber situarnos frente al paradigma tecnológico, y es por esto que queremos hacer de esta instancia una instancia que pertenezca a todas y todos. Si quieres algo nuevo que aprender, enseñar, conversar, etcétera, etcétera, pues estás cordialmente invitado a participar. Las puertas están abiertas en diciembre en el Centro Social ocupado por venir. Y las cosas que hicieron, por ejemplo, talleres teóricos, introducción a la electrónica de bajo costo, introducción al hackeo de hardware, qué es el circuit bending, y unido a eso, reflexiones bien interesantes, como por ejemplo este conversatorio, explorando formas de vida antagonistas, una ética epistémica anarquista del transhumanismo y los devenires minoritarios. Pienso que así como G y así como el Centro de Tecnologías Libres, en estas instancias se juntaba el hackeo, el bending tecnológico con conversaciones profundas sobre los modos de vivir y de habitar juntas. Y creo que eso es una característica particular. No lo vi tanto en, por ejemplo, encuentros de hacking en Europa. Sí lo he visto mucho más en Sudamérica, esta vinculación más política y más reflexiva sobre las formas de vivir. Al respecto, quiero mostrarles también cosas que hicimos con el Centro de Tecnologías Libres, por ejemplo, una propuesta constructiva de vestuario. Son cosas que nunca llegamos a realizar. Por ejemplo, esta pulsera piezoeléctrica para tocar, también esta otra, una pechera con piezoeléctricos, micrófonos piezoeléctricos también para performar en vivo. Esto fue diseñado por Felipe Claue y Masumak, Yanis Yáñez y el pueblo de China. Muestro esto porque aun cuando son fichas constructivas que nunca llegaron a realizarse, muestran un poco el ánimo que tenía esta vida en colectivo, ¿ya? De inventar juntas, producir nuevas interfaces sonoras juntas. Hicimos también el año 2014 Radio Hackers, jornada experimental de radiotransmisión contra el monopolio comunicacional. Este fue el afiche. Lo que hicimos fue utilizar los esquemas de radioemisores de corto alcance del artista japonés Tetsuo Kogawa, y el tipo de reuniones era así, todas juntas, soldando, luego se hicieron pruebas. Sé que un emisor de corto alcance que debería funcionar a 3 metros funcionó para transmitir de un cerro a otro. Hay una serie de mitos.
y se juntaban como este deseo de producir conocimiento autogestionado, de compartir, guardando el anonimato, de hacer cosas en el ámbito más privado, no tan público, sin apoyo institucional. Todas esas eran características que apoyaban un poco el concepto de hackeo que se promovía. Por último, quiero mencionar de casos de Valparaíso a funcionario público y Rata Sorda Records. Rata Sorda Records es un dispositivo de producción, difusión y archivo en torno a diversas expresiones, principalmente al ruido, la música experimental y el arte sonoro, y nace con la intención de apoyar la creación y difusión. Me gustaría, bueno, después les puedo compartir los links para que vean las actuaciones en vivo de funcionario público, por ejemplo, de Lluvia Morada, de Contra, y bueno, lo otro es que tanto G como Rata Sorda o el taller de tecnología, el Centro de Tecnologías Libres guardan documentación de muchas cosas que fueron efímeras. Entonces ese trabajo de documentación ha sido muy relevante. Están los archivos, digamos, quizás falta escribir sobre ello. Bien, entonces desde acá quiero pasar a hablar un poco sobre el vendeo sudamericano, lo que conozco yo, lo que he conocido principalmente Perú, y a través de Perú, bueno, a través de la gente en Perú, los trabajos de gente en Bolivia, en Ecuador, en Colombia. No conozco tanto el trabajo que se hace en Brasil, que sé que es muy extenso, daré algunas referencias un poco más adelante. Entonces quiero hablar del primer encuentro que tuve con la gente de Perú, fue con el colectivo Aluardí, a través de otro noiser, de otro músico dedicado al ruido, Juliano Taví, de la asociación de Nantes Apo 33. El año 2008 conocí a Cristian Galarreta, que visitaba Valparaíso como invitado del Festival Tsunami. Aluardí es una asociación civil destinada al desarrollo de música experimental y la difusión de cultura sudamericana, formada actualmente por Gabriel Castillo Agüero, Sahra, Chris Galarreta y Janneke van der Putten. Activos de forma autogestionada e independiente desde el año 1998 hasta la actualidad, especialmente a través de su programa de residencias artísticas, la producción de eventos en Perú y Europa y a través de publicaciones físicas y en línea. Por ejemplo, Show Lo-Fi fue un evento organizado y producido por Aluardí en el año 2002, en 2 sesiones, y en la intervención sonora de Vamos, Cris Galarreta, otro de sus seudónimos, los visuales fueron hechos con errores en cintas de VHS. Se les puedo mostrar enseguida. Se los pongo en el chat. Otro caso es El Grito de la Yacumama, que consistió en varias transmisiones por internet donde se expuso a través de entrevistas y amplificación de realidades sonoras perceptibles y no perceptibles por los sentidos, la mutua interferencia que ejercen entre sí lo humano y su entorno, sea este natural o artificial. Fue la primera muestra del proyecto que involucra transmisiones vía streaming de audio desde la selva sudamericana. Se promovió con este proyecto la investigación de campo y la autogestión en el uso de tecnologías, como una forma de reunirse con otros y crear redes. Escribimos un texto en conjunto donde hablábamos de este encuentro, de esta primera transformación, que le llamamos primera transformación análogo-digital, en que la selva se transforma en un recurso económico. Entonces, utilizando un concepto del sonido, estábamos dándole un marco a esta explotación. Bueno, el vending, el hacking en Sudamérica tiene distintos nombres, adquiere distintos nombres: vending, vendeo, cacharreo, gambiarra en Brasil. De hecho hay un texto, Gambioluteri, Hacking and Do Away en Brasil, de Giuliano Ovici, que está en el archivo de Nicolás. También les voy a compartir el link, donde se habla del trabajo del chelista y luthier Walter Smetak,
que fabricó instrumentos para expandir los límites de la música. Luego quiero hablarles de esto, del Cayascan Noise Andino, desde La Paz hasta la Antártica. Es un programa que diseñé con grabaciones, tocatas en vivo en Perú, donde figuran, por ejemplo, Guarida Libre, también Juan Manuel Avilés, lamentablemente fallecido hace poco, voy a hablar de eso un poco más adelante también. Bueno, y nació el Cayascan Noise Andino a partir de una conversación con Marco Valdivia en el Festival Asimetría. Y voy a hablar un poco de Marco ahora. El Festival Asimetría, que dirige Marco Valdivia, se realiza desde el año 2006. En el año 2009 fue realizado en el Complejo Cultural Chávez de la Rosa y en Coricancha, en el Templo del Sol en Cusco. Puedo decir que los festivales Asimetría conocía a muchos venderos, hackers, artistas, músicos y productores de Bolivia, Argentina, Ecuador y Colombia. Actualmente se conoce como el Festival Pum Pum Yashkan. Marco Valdivia, pienso, es uno de los nodos que mantiene activa la comunidad sudamericana de ruido a través de sus festivales, investigaciones y redes, entre las que destacan Otras Escuchas, Repositorio Sonoro de Escucha Alternativa, el Archivo Latinoamericano de Experimentación Sonora, Escucha y Ruido, Ruido Sudaca, luego el otro sitio RU Idea, Sunet Label, AS4 Records, y luego su proyecto para niños, Ruido para Niños. La labor de Marco es bien esencial, también tiene una documentación bien extensa de mucha gente joven haciendo ruidismo, circuit bending, música de 8 bits, en toda Latinoamérica, y últimamente me parece que está relacionando el ruido con una idea andina de bienestar. Él postula que el ruido está ahí y la ejecución del ruido está ahí para vivir mejor. Aquí hay una crónica de este artista, Juan Manuel Avilés. Como he dicho, he sabido que ha muerto recientemente, el año pasado, muy joven, muy activo en La Paz. Y él cuenta en esta crónica, en uno de sus sitios, esa vez que tocamos juntos. Por ejemplo, dice, la presencia boliviana fue conformada por los artistas Pollo Tóxico, Reject Project y mi persona Juan Espiral. Los invitados de este festival pudimos compartir escenarios junto a los artistas Guarida Libre, Pueblito de China, Lluvia Morada y Álvaro Pastor. Él dice que la experimentación sonora no es algo que aprecie la mayoría de las personas en general. Dice, es un proceso de búsqueda que entiende la obra desde el espacio generado, desde su performance, su construcción en progreso, su improvisación, su modo de realización, su estética ambiental y su postura política como artes independientes. Recuerdo a Juan Manuel, fue una figura también que impactó en el mundo de los cómics en Bolivia, y bueno, y deseo, pensando en él, que en el ruido descanse. Hay una definición de hackeo tomada de uno de sus poemas que voy a mencionar al final. Por último, quiero decir que a través de Asimetría, de Marco Valdivia, he conocido en el último año y medio a varias performistas destacadas que no conocía antes, a través del Festival Reudo también que organiza Marco, como por ejemplo Celeste Betancourt, Irma Cabrera de MTH5, Karen Chalco, Viviana Ramírez Gallina Negra, Rosa Nait y Fernanda Guamán. Hay una performance aquí que luego les voy a compartir, porque no veo el chat para compartírselos ahora, pero hay una performance muy, muy bonita de Fernanda Guamán en el YouTube que ustedes pueden apreciar. Y a propósito de esto, quiero traer una cita de Kim Cascone, que habla de la estética post-digital, y dice que se desarrolló en parte como resultado de la experiencia inmersiva de trabajar en entornos impregnados de tecnología digital. Dice, el zumbido de los ventiladores de las computadoras, las impresoras láser produciendo documentos, la sonificación de las interfaces de usuario y el ruido amortiguado de los discos duros. Pero más específicamente dice, es del fracaso de la tecnología digital que ha surgido este nuevo trabajo. Fallas, errores,
errores de aplicación, fallas del sistema, recorte, aliasing, distorsión, ruido de cuantificación e incluso el ruido de fondo, el noise floor, de las tarjetas de sonido de computadora son la materia prima que los compositores buscan incorporar a su música. Hay una tesis de maestría de Francisco Taine Rojas, muy interesante, porque habla del hacking en Colombia, y también habla del hackeo como descajanegrización. El Francisco Taine Rojas habló de esto en el Festival Reudo del año 2020. Su tesis de maestría en estudios culturales se llama Apropiación de tecnologías en el circuit bending en Colombia, y describe el trabajo de 3 artistas cacharreros o vendors colombianos. Margarita Ardila, por ejemplo, también conocida como Mandarina Bosenov. Muy interesante el trabajo de ella, hace talleres, de cierta forma entiendo su trabajo como hacktivismo también, y bueno, y también describe el trabajo de Enrique Ochoa, también conocido como Pordiosero, también un artista músico que les recomiendo encarecidamente, y por último a Carlos Bonell, que no conozco todavía. Taine Rojas dice que adentrarse en el terreno de circuit bending y la electrónica creativa supone para los practicantes adquirir un conocimiento progresivo de las técnicas propias de la práctica, primero a través de la experimentación y luego mediante la aplicación de manuales y la reproducción de esquemas de circuitos que otros vendors comparten a través de Internet. El bending supone siempre la instalación de un artefacto fuera del ámbito original de su diseño, es decir, traducirlo a fines impropios y potenciales. Se ha hablado de las hackatones también, por ejemplo, en este texto de Huizinga y Schrock del 2016, de la democratización del hacking y el making, y hablan de que a menudo estas hackatones se reducen a la producción de prototipos para abordar los problemas sociales que se avecinan. Y señalan que han surgido críticas sobre cómo estos prototipos rara vez son eficaces o adoptados para abordar los mismos problemas que inspiran. Tomás Lodato y Carl Salvo sugieren que esta desilusión se debe a una mala comprensión del proceso y los resultados de las hackatones. Argumentan que los hackatones orientados a temas crean apoyos, herramientas materiales para pensar en los problemas. Pienso que eso es bien crucial para que lo mantengamos en mente durante el seminario. Herramientas materiales para pensar en los problemas. Y también dice que tiene una función para cohesionar los protopúblicos a través de la participación material, juntarnos a hackear, juntarnos a hacer nuevos instrumentos o a pensar nuevas situaciones. No necesariamente tiene que ver con hardware, puede ser, como lo hicimos en Espacios G, juntarnos a pensar sobre formas de conversar, por ejemplo, o de compartir información. O también, como en el caso de las tocatas, también son situaciones que podrían ser ejemplos de hackeos colectivos. También, como contaba Nicolás sobre los inicios de la música moderna en Estados Unidos, nosotros en Valparaíso tocamos la mayoría de las veces con amplificadores de guitarra. Entonces no logrando como un sonido puro o un sonido macizo, más bien eran los encuentros, yo diría, los encuentros humanos, esa mezcla, digamos, entre frecuencias y cuerdas. Lo otro que dicen estos autores es que los hackatones brindan la capacidad de articular temas de interés compartido y trabajar colectivamente para aliviar los problemas sociales. Y sugieren que, Lodato y Di Salvo sugieren que deberíamos ver estos eventos de manera bastante diferente si nos preocupamos por involucrar al público en el tratamiento de los problemas sociales que se avecinan. Por ejemplo, el cambio climático y todas las relaciones que podría tener eventualmente el hackeo con la ciencia ciudadana. Eso podría ser un ejemplo. Una definición de hacktivismo sería la combinación de técnicas de hackeo con activismo político, para explorar esta tensión perenne entre la agencia humana y las estructuras tecnológicas. El surgimiento del hacktivismo se remonta a su predecesor más centrado en la tecnología y políticamente insular, el hackeo,
que ha demostrado no haber desarrollado el potencial radical de su celebración original del ingenio humano sobre los sistemas tecnológicos, y se ha convertido en gran parte en una celebración acrítica de estos sistemas por sí mismos. Esto es una crítica de Taylor, en su artículo del 2005, From Hackers to Hacktivists, Speed Bumps on the Global Superhighway, publicado en New Media Society. Pienso que a lo que se están refiriendo acá quizás es a la experiencia europea, norteamericana, porque realmente yo lo que he visto es una afiliación política del hackeo en Sudamérica, ya sea por intereses particulares, ideológicos, y sobre todo también por el acompañamiento que, que hace la precariedad, digamos, a estas comunidades emergentes. Entonces la precariedad, digamos, no impone, pero sugiere unas agendas, digamos, de discusión y de debate, urgentes, de hecho. Pero bueno, Taylor dice que el hacktivismo, por el contrario, porque lo opone al hackeo, se presenta como una reorientación sobre la naturaleza política del fin que deben destinarse a los medios tecnológicos. Se ha vuelto a poner un elemento normativo en el código informático objetivado, dice. Bueno, para leerlo en profundidad, ustedes pueden buscar. Hay otro libro muy interesante de Guiomar Rovira Sancho, se llama Activismo en Red y Multitudes Conectadas, Comunicación y Acción en la Era de Internet, donde, bueno, cita a varios autores, por ejemplo, Elisenda Ardevol, que señala que el lema de compartir es bueno se aleja mucho de ser un postulado moral. Dice, es una forma de hacer, una necesidad intrínseca del proceso creativo. El hacktivismo entonces como conjunto de experiencias políticas que ponen en el centro el hacer con la tecnología. Dice, se ha convertido en una parte significativa del movimiento global con tres vertientes principales. Por un lado, el software libre y la libertad de código, por ejemplo, y ahí cita la relevancia de personas como Richard Stallman, de Linus Torvalds, que desarrolló el sistema operativo Unix, y que bueno, luego de la colaboración de muchísimas personas, se logró el desarrollo de GNU Linux, un sistema abierto, un sistema operativo público y gratuito. Este movimiento del software libre además nos lleva a cuestionar la propiedad intelectual del conocimiento, y entonces en ese contexto se han desarrollado licencias como el copyleft y el Creative Commons. Uno de sus promotores, Lawrence Lessig, en el año 2004, dice, el código es la única ley, code is law, dice. Y bueno, todo esto se enmarca en la lucha por la privacidad en la red, el derecho a salvaguardar las propias conversaciones como garantía de libertad individual. Encabezada, señala Rovira Sancho, por los cypherpunks, que desarrollaron programas de encriptación como el Pretty Good Privacy, PGP y GPG. También esta corriente de hacktivismo desarrolla plataformas de filtración como Wikileaks, que busca la visibilidad del poder a la vez que denuncia la cibervigilancia. Bueno, nombra otros colectivos muy importantes en el origen de esta cultura, como el Cult of the Dead Cow, o el Chaos Computer Club, nacido en 1981 en Berlín, y que organiza un congreso y un campamento, el Chaos Communication Camp y el Chaos Communication Congress. Se hicieron famosos cuando consiguieron transferir a su cuenta una suma de más de 60.000 euros de un banco en Hamburgo, solamente para demostrar la debilidad del sistema. El dinero lo devolvieron en un acto público ante la prensa. Bueno, como ven, bueno, he pasado bastante rápidamente, pero ya estamos llegando al final de la hora, así que voy a proponer una última definición de hackeo para abrirnos a preguntas y cerrar la sesión de hoy.
de un poema de Juan Manuel Avilés, de Juano, destaco aquello que creamos y destruimos juntos. Eso. Me gustaría escucharlos. A ver qué dicen en el chat. Me dijeron que agrandara la letra, no lo hice, disculpen. ¿Tienen algunas preguntas, comentarios? A Nicolás, a mí, estaríamos muy contentas de escucharlos. Renzo. Hola Alejandra, gracias por la ponencia y gracias a Nicolás también por su intervención. Sí, tengo algunas consultas, más que nada para Nicolás, desde el aspecto histórico, ya que, bueno, Nicolás ha visto mucho el desarrollo desde los mediados de los 60 hasta el día de hoy, ¿no? Ese desarrollo histórico y tecnológico. Me gustaría partir con algo que dice Parica, que justamente Parica menciona que pensar en la antropoceno es pensar en sus mediaciones. Tomando aquella noción de mediación, Nicolás, toda la amplificación también. Es una noción muy interesante, la amplificación, ¿no? El amplificar. Pero la amplificación también toma en cuenta la modulación, ¿no? Lo que amplifica se modula de la misma forma, ¿no? A la vez que vas amplificando, también vas modulando aquellas intensidades, ¿no? ¿Cómo tú de alguna forma has observado este proceso histórico, tecnológico respecto a las modulaciones que han transcurrido desde el momento en que tú partiste en esta práctica, ¿no? Cómo se han ido modulando tanto lo tecnológico como los cuerpos en aquella retroalimentación, ¿no? En aquel feedback humano-tecnología, ¿no? En ese sentido, ¿no? Tú ves que se amplifica o ha ido filtrándose también en cierto sentido, ¿no? En esa filtración, esas modulaciones, ¿no? ¿Cómo ha ido ocurriendo para ti en tu observación todo este tiempo esa modulación de retroalimentación? Eso, y gracias nuevamente a ambos. Perdóname, el audio de nuestra conexión es muy malo. Tu pregunta sobre la idea de la modulación de feedback. Sí, porque no he dicho, pero hay un libro nuevo de un musicólogo japonés que se llama Yu Nakai sobre la tecnología y música de David Tudor. Es un libro increíble. Un momentito. Y yo trabajaba con Tudor por años y años, y hay cosas en este libro que son totalmente nuevas para mí. Pero eso es posiblemente un metáforo para muchas cosas que nosotros que no tenemos muchas posibilidades hacen. Que cuando tienen solamente una o dos cosas, la complejidad se viene de permutaciones, ¿sí? Y con Tudor, él tiene 4 o 5 del mismo amplificador, muy pequeño y muy barato, unos mezcladores de Radio Shack y cosas como eso. Cada uno tiene componentes un poquito diferentes, ¿sí? Porque la consistencia el carácter electrónico de un capacitor, un resistor, siempre es un poco diferente de uno al otro, ¿sí? Y Tudor hace matrices de estos. Es no solamente 2 canales de feedback, pero 2 canales con cross feedback, como estos, ¿sí? Y con cada uno hay un cambio exponencial en las posibilidades, ¿sí? Y con un sistema cerrado, no con un micrófono y un parlante en una sala, por ejemplo, cuando hay mucha variación en posición en todo, pero cuando se trabajan solamente con no input mixing,
Estas permutaciones de cross feedback hacen la variación y la modulación, particularmente cuando tú puedes encontrar el transición entre feedback y no feedback, ¿sí? Cuando hay una instabilidad. ¿Eso es una respuesta o no? Sí, en algún sentido sí, y me gustó cuando mencionas lo de la exponencialidad, porque justamente mi pregunta iba asociada, no sé si también a Alejandra le gustaría intervenir un poco, que va hacia la noción de entropía en sí misma, ¿no? Como la entropía, de alguna Sí, manera, ya, era un punto relevante en aquel momento, y lo entrópico, sí, hoy en día justamente es modulado, ¿no? Por las sí, nuevas sí, 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 tecnologías, sí. ¿no? Esa entropía hoy se va modulando. Entonces, ¿en qué sentido tú observas también cómo esa entropía, esa modulación de entropía también ha Sí, sido afectada en las nuevas prácticas, ¿no? En esa sí. relación también entrópica con lo vivo. No, esto es muy, muy, muy importante. Por ejemplo, no sé si Renzo si ha trabajado con feedback con un computador, con un programa como PD o Super Collider. Y no sé si hay otros en nuestro grupo que han trabajado con eso para construir feedback adentro de un programa. Necesita hacer entropía artificial, necesita hacer un poco ruido artificial, porque sin ruido no hay una, como se dice, a seed para este feedback. Y para mí, la primera vez que he entrado dentro es un milagro. No, eso no es posible que si vive adentro del computador sin ruido, pero sí, eso es tan curioso. So, este entropía es un aspecto esencial para no solamente para la generación de sonido, pero la transformación también, ¿ya? Eh, Renzo, me gustaría relacionar tu idea. Se me acaba de ocurrir en realidad, pero como la modulación, el hackeo como modulación de la vida cotidiana. Pero ya claro, es como un aspecto humano de la práctica, porque lo veo que como que me acordé de algo un poco random, pero recuerdo una vez que estábamos en Espacio G, Felipe Claue había diseñado unos trajes eh, para hacer ruido en vivo, que lo performaba la banda Letal, y eran unos arneses con el Schmidt Trigger conectado a un cable, y la cosa es que no sonaba, y no sonaba, y no sonaba, y no sabíamos qué pasaba. Las chicas estaban con los pies descalzos, y entonces después de pensar un rato le digo, pónganse zapatos, y se ponen zapatos y entonces sonó. Ya faltaba ground, faltaba cerrar el circuito. Y eso fue una modulación de todo el evento, o sea, ese descubrimiento no estábamos seguros, porque bueno, esa es otra cosa que no dije. Yo estoy de acuerdo con la descajanerización, ya de descubrir lo que no se sabe, pero pienso que el hackeo también funciona sin la descajanerización. O sea, funciona con cosas que no conoces y poniéndolas juntas. Y viendo lo que sucede. O sea, no necesariamente creo que un hacker va a convertirse en un ingeniero, o en alguien que sabe más que un ingeniero, no, quizás no, pero practica un conocimiento estético, un acercamiento estético al conocimiento. Entonces yo veo en ese sentido, y un poco con ideas disparatadas, pero que el hackeo podría entenderse como una modulación, sí, semiótica, de sentido. Eso se me ocurre. Emilio, por favor. Sí, felicitaciones por la ponencia a ambos. Quería hacer una consulta respecto al catastro que tú hiciste de espacios, digamos, de hacker en Latinoamérica, del cual está, bueno, te felicito de nuevo porque está muy bueno. Se mencionó en varias ocasiones el caso, digamos, de Espacio G. Y me llama la atención que no se mencione quizás porque según tengo entendido, este se forma, digamos, el 2003, y está Samuel Toro ahí también, digamos, en los inicios.
no sé si por omisión o no, porque eso no se menciona. Y lo otro es también otros casos como Sonidos Mutantes, por ejemplo, Cristóbal Cornejo, o bueno, la relación también entre hiciste como un contrapunto entre cierta como despolitización quizá entre un hackeo, digamos, como latinoamericano, siempre vinculado a un mundo como político, pero ¿qué pasa con el caso, digamos, de Paul Ryan, digamos, y Cybernetic Guerrilla Warfare? Que ya en los 70, digamos, estaba como, bueno, el mismo título lo dice, digamos, con una politización directa, digamos, Sí, en el manifiesto, digamos, de hecho el hay draft muchos, es del 71. hay Eso y casos. nada, muchas Sí. gracias por la ponencia. Gracias, Emilio. Sí, no, ahí hay una, entonces, no lo dije muy bien en realidad. Comentaba lo que decía un autor, Taylor, en ese caso. Él en realidad detecta esa oposición entre espacios hacker menos politizados, en contraposición con los espacios hacktivistas. Pero al mismo tiempo, claro, tú mencionas un caso que no conozco en realidad, pero por ejemplo está el Chaos Computer Club, son totalmente políticos. Ya ahí está, o no sé, o personajes como Electra. Sí, no, quizás existe una contraposición, pero no está bien que haya hecho una generalización, así que te agradezco esa observación. Si puedes anotar el nombre de quien que mencionaste, porque en Sí, es un el... manifiesto del 72, 71, se llama Cybernetic Guerrilla Warfare de Paul Ryan. Y de hecho es como está muy vinculado a Marshall McLuhan, a Gregory Bateson, es Okay. como de toda esa escuela. Ya, anótalo en el chat, por favor, para compartirlo con todas. Gracias. Quería decir algo más que ahora olvido. Hay más preguntas. Ah, sí, quería decir algo más, que este catastro que he comenzado a hacer, la verdad es que no está muy completo. Los que sí llevan un catastro más completo son, por ejemplo, estos festivales que mencioné, por ejemplo, en el caso de Asimetría, Marco Valdivia lleva un catastro bien completo. Eh, Archivo LAT también, Latin Noise, eh, el mismo colectivo Asimetría también tiene un catastro importante, y por supuesto otros espacios, por ejemplo Platoedro, o en Colombia, y otros espacios que se escapan de mi conocimiento, en Brasil, en México. Esto es un inicio, digamos, de catastro, pero sí quiero relevar la necesidad de reflexionar y de generar conocimiento acerca de estas prácticas. Lo digo ahora con urgencia porque me he enterado, por ejemplo, que este artista tan joven boliviano, dedicado al 8 bits, Juan Manuel Avilés, murió tempranamente, y hay poca documentación, o sea, bueno, hay alguna documentación de su trabajo, pero quiero decir, el trabajo del hacking tiende a la desaparición. O sea, hay excepciones notables como Nicolás Collins, que es como precursor de todo esto, pero los movimientos a nivel latinoamericano son movimientos que tienden a la desaparición. Entonces, además de todo, agradezco mucho la oportunidad que abre la Universidad de Valparaíso para reflexionar en la academia sobre estos espacios. Creo que es algo nuevo y que deberíamos aprovechar para escribir más, para reflexionar juntas. Aquí estamos proponiendo una definición de hackeo. En las próximas sesiones vamos a tener otros puntos de vista. En la próxima sesión vamos a tener a Helen Torres, que es traductora del Testigo Modesto de Donna Haraway, y vamos a tener una discusión sobre el hackeo en el lenguaje. Vamos a tener también a Samuel Toro, que tú bien mencionas. Hay mucha gente vinculada a Espacio G, que no he mencionado. Creo que es un colectivo en movimiento bastante grande. Eh, sí, mencioné a Constanza Piña cuando en el trabajo con Chimbalab de Claudia González. Valentina Montero ha desarrollado más reflexión sobre el trabajo de Constanza. Sí, quiero dejar en claro que esta es una visión prácticamente autoetnográfica de mi experiencia en Valparaíso, y con, digamos, la gente que practica el ruidismo y el vendeo en Perú. Así que es chiquitito, digamos.
acotado, digamos. ¿Puedo Valentina. Sara? Hola. Oye, primero Sí. felicitarlos por este espacio. Además, tu presentación muy buena, la de Nicolás también, muy motivante todo. Y no sé, pensaba en esa feedback que se va dando, ¿no? De espacios y qué sé yo, quizás sería una buena oportunidad de aprovechar esta instancia como para compartir un documento donde justamente se fueran llenando esos nombres que están faltando. Eh, Creo que sería súper positivo para todos, ¿no? Porque yo también he investigado, pero no tanto relacionado con el sonido, sino que más bien con las prácticas más vinculadas dentro de las artes visuales. Entonces creo que se podría dar ahí una riqueza ecosistémica justamente para darle lugar y reivindicar también a gente como la que me menciona acá, Cristóbal Cornejo, que también no aspiraban a que sus trabajos quedaran en una institución, pero que lamentablemente esa radicalidad a veces de justamente ir en contra a la academia o a los museos, qué sé yo, redunda justamente en el olvido. Y creo que para la gente, sobre todo hoy día, yo creo que hay una sensibilidad social muy potente respecto a desafiar la homogeneidad de la tecnología, entendido la tecnología desde su dimensión súper amplia, no solamente los cacharros, sino que también el lenguaje, los comportamientos, etc. Entonces creo que sería súper valioso, sobre todo pensando en esas generaciones, como para que sientan que hay una genealogía hacia atrás de insistencia, ¿no? Y de resistencia en este tipo de áreas. Esa era una propuesta nada más. Sí, o sea, acojo tu invitación y también, por ejemplo, no mencioné nada de lo que pasa en Concepción, que recién lo estoy conociendo, pero por ejemplo está el trabajo de Valentina Villarruel con Camila Sicha, está el trabajo del taller Loica, que hoy nos acompaña también, que hace hackeo textil, está, bueno, toda la gente de Santiago, no he mencionado a nadie prácticamente, pero también participaban en el Espacio G, no sé, pienso María José Río, el profesor Moresane, por ejemplo, mucha gente. En realidad he tratado de relevar cosas que me parece que no tienen presencia en los medios. Otros artistas como Constanza Piña sí tienen presencia y no sé, el Centro de Tecnología Libre de Valparaíso es un desconocido, por ejemplo. Pero sí, vamos a hacer algo como... Sería lindo hacer algo esa como un blog. cartografía, como una cartografía así dispersa y libre, ¿no? Colectiva, podemos ir haciéndola Yo creo juntas, que sería ¿no? una buena instancia esta. Ya, gracias. Lo voy a coger. Valeria, vamos cerrando por hoy. Sí, que Mira, Renzo tiene una última pregunta, parece. ya. Sí, disculpa, pero quería mencionar algo que tú pusiste en un momento mencionando lo chamánico, ya que igual Valentina menciona el tema de la localidad, que justamente algo que vengo discutiendo con Juí últimamente, que tiene que ver con lo farmacológico en lo chamánico y lo farmacológico en lo tecnológico, también esa relación del farmacón entre ambas nociones, ¿no? Y que obviamente está en nuestra cultura también. Y que creo que de alguna manera ese es un punto, un enclave que de alguna forma también podría ayudarnos a pensarnos en la relación tecnológica desde lo cósmico, ¿no? Desde lo cósmico entendido de nuestra relación con la naturaleza, tanto informacional como la naturaleza también que es no vista, ¿no? Fuera de lo social. En ese sentido yo te quería preguntar, Alejandra, ya que tocaste ahí el tema del postestructuralismo de Levi Strauss, ¿tú cómo de alguna forma has podido observar también esa relación entre naturaleza y el hackeo? ¿Has visto algún diálogo que existe en esa también práctica? Obviamente desde nuestra localidad también, ¿no? Eso también sería una última pregunta para ir cerrando. Y gracias nuevamente. Gracias, Renzo. Creo que es algo que podemos seguir desarrollando precisamente en la próxima sesión en que vamos a hablar del Cyborg Manifesto. Mi posición al respecto es que he visto la naturaleza sin naturaleza, así como lo señala Morton, ¿ya? Como espacio híbrido, donde el cyborg es el mestizo, el que no es, digamos, originaria,
sino que está ahí en ese espacio de mezcla, de contaminación, luchando por la supervivencia. No tengo una postura muy esencialista respecto del hackeo, y las relaciones con la naturaleza que veo son naturalezas urbanas o naturalezas contaminadas, ese tipo de relaciones. En la próxima sesión vamos a hablar extensamente del oncorratón, de la oncorratona, que pienso que sería el modelo de cyborg que se relaciona con el hackeo. Ahora sí, Valeria, gracias. Estás muteado. Ahí sí. Agradecer muy sinceramente y alegremente por esta sesión, por tu presencia, Nicolás, genial, un hit, por todas las personas que se conectaron hoy día y se seguirán conectando, me imagino. Gracias, Ale, por esta etnografía, la poesía que cerró al final de tu speech, los guiños a Wonderland y sus personajes, no sé. Me parece súper... me parece que este seminario es un hit, aunque no sé si está bien decirlo. Pero no importa. Gracias a todos, a todas, a todos. Hasta la próxima sesión, que es el 22 de septiembre, que tenemos un cambio en el horario, porque Helen Torres está en otro país, entonces por diferencia horaria la sesión va a ser extraordinariamente a las 12:30, ¿no? Sí. Eso, igual yo se los recuerdo por ahí, pero para que desde ya lo sepan. Les vamos a enviar material, links y cosas que hemos nombrado en la sesión de hoy. ¿Cómo ¿Ya? es lo de 12:30? 12:30 será la próxima sesión del 22 de septiembre. Ah, veo, sí, está bien, gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Espero que nos veamos pronto en Valparaíso. Espero que sí. Espero que sí. Ok, gracias a todos. Un día fantástico. Sí. Del playa a Porteño. ¿Sí? Perfecto. Chao, chao. Fantástico. Muchas gracias. Chao, gracias a todas.